Sí que sí, ya tenemos el Call of Duty Modern Warfare 4 beta para la Nintendo Switch 2. Aceptar las condiciones, donde nos dice que el juego no es de nosotros, sino que de la empresa. Sierra 1-3, necesito apoyo aéreo en las trincheras. Está en español latino y sí tardó un poquitín en cargar. Recibido, trinchera enemiga, objetivo fijado. Scout 1-1, tirador, impacto en 5. Y bueno, algo que no me gusta es que este está para abajo. Siempre tengo que invertir el eje Y. Más juega así con el eje Y invertido. Ya me acostumbré a eso. Porque así se volaban los aviones allá desde la NES. Tenía invertido el eje y yo me acostumbré bastante a eso. Ay, qué odio con las cámaras palas. ¡Hostia! Que me están disparando. Pero no sé de dónde. Y estamos usando el modo mouse. Que como pueden apreciar se me dificulta, pero bastante. Bueno, el que está acostumbrado en mouse le va a gustar esto. A mí no, por el momento. Bueno, ya me eliminaron. Imposible jugar así con esto. Me dificulta bastante. Bueno, ahora vamos al televisor a ver qué tal están los gráficos. Y bueno, aquí estamos en el televisor. A ver qué tal es. Y aquí me encuentro en una misión. Está excelente. Creo que hasta aquí será el final de este modo historia en el beta. ¡Damn! Casi caigo. ¿Qué pasó? ¡Ay! Se quedó el último. No, bueno, como les dije, ahí terminaba el modo historia. Pues está bonita la primera misión. Y nos ha dejado picados para seguir jugando. Y ahora vamos a ver la diferencia gráfica. Aquí estamos en la Nintendo Switch 2, que se puede observar un downgrade tremendo. Observen bien la línea férrea. Y este vagón que está por acá al fondo no se ve así como que muy definido que se diga. Vamos a ver también allá las luces que están. Y fijémonos más en esta llama que está aquí. La luz como rebota también crea así como un ruido, como cuando tomas una foto con el ISO demasiado elevado o algo así. Hay un montón como de granitos o mucho ruido. Ahora vamos al Xbox. Y aquí ya podemos observar bastante la diferencia. Observen la línea del tren, como hasta hace un pequeño brillo, todo se ve como más definido. Y aquí tenemos este vagón que ya se ve más definido, con más colores. Observen también aquí el fondo donde están disparando en el bosque. Y lo que les contaba aquí de la llamita, vamos a ver la llamita para que vean la diferencia. Aquí como que hay más luz y no hay tanto ruido. También un montón de partículas se pueden observar, con un montón de partículas de fuego, de cenizas que están pasando. Y algo que me llamó bastante la atención es en el menú de pausa. En esta área de aquí se observa bien la nube, que hay como una nube, como niebla, digamos, si pasa la luz, pero se ve clarita las nubes. Ahora vamos a pasar al Nintendo Switch. Y también tiene activo la opción de Fidelity FX. Pero aún así los colores se ven un poco pálidos. Bueno, y cuando vamos a pausa, aquí está la otra diferencia que les quería mostrar.
Aquí en la Switch no sé por qué, será algún error o son los gráficos que se bajaron bastante, pero se ve un ruido, como que parpadea un ruido y no se nota bien la nube. O sea, algo feo. Se los voy a mostrar más de cerca. Observen aquí cómo está parpadeando así alrededor. En la nube, casi no se ve la nube, o sea, se ve así de feo. Ahora vamos al Xbox. Y observen, esta es la Xbox. Ya no está esa cosa como parpadeando, sino que realmente se ve una nube. Y la otra cosa es que aquí en el Switch no tenemos esos efectos de partículas que estábamos viendo allá en el Xbox. Observen, no están las partículas, no pasan las partículas así de fuego, de cenizas. Solo pasa como una cortina de humo de vez en cuando. Ahí va la cortina de humo que sale del vagón. Pero ahora vamos al Xbox y vamos a ver esas partículas. Observen, ahí pasan ya las partículas, ya están cayendo. Todo ese montón de cenizas. Ese es otro detalle que se ha quitado en la Switch 2 debido al downgrade. Bueno, la verdad que me encantó más jugarlo aquí en el Xbox. Se ve súper mejor los colores, los gráficos y también tiene mucho detalle. Miren aquí la bolsa de basura, algunas cosas como maletas y las partículas que le digo que están cayendo. Ahora vamos a la Switch. Y como les he repetido, las partículas desaparecieron aquí totalmente. No hay cenizas, no hay partículas. Vamos a avanzar un poco. Y así es la diferencia del Call of Duty Modern Warfare 4 para la Switch 2 versus el Xbox Series X.